Ay, bueno, dentro sin cámara, dentro sin cámara. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo para todos los... Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar un tema de la materia de física. Hoy día vamos a hacer del mes nuestro primer tema de física. Así que espero que la clase de hoy les agrade y puedan aprender mucho. La física es muy importante porque con la física vamos a poder estudiar cómo se comportan los cuerpos, cuando se mueven, cuando están quietos, qué fenómenos intervienen. Todo eso vamos a poder estudiar el día de hoy en la clase de física. Así que los Profe, invito. una pregunta. Muy atentos. Dígame. ¿En qué colegio tú enseñas? Ah, yo no enseño en un colegio, yo enseño aquí y enseño en un instituto, aquí en Lima, muy grande, que se llama Cibertec. Enseño a Ah, chicos profe, grandes tus y a la calle. alumnos serán capos. Ahí hay de todo, Humberto. Listo, a ver, vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a compartirles mi pantalla para poder dar inicio y poder arrancar. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Hola, papi. Listo. ¿Qué estamos llamando? A ver, vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy día vamos a empezar con el curso de física. Normalmente esto antes, les digo antes porque ahora va cambiando, esto antes se enseñaba recién en cuarto y quinto de secundaria, pero ahora no, ahora la física lo enseñan desde primer año de secundaria. Es más, algunos lo enseñan desde primaria, pero claro que cosas básicas, ¿no? La física como tal, la parte ya experimental, matemática la enseñan a partir de secundaria porque la idea es que conozcas conocimientos previos antes de poder arrancar. Tengo medio. Listo, a ver, voy a poner mi chat para que ustedes ahí cualquier cosa me puedan escribir y vamos a arrancar. Por ahí escuché ya hace un ratito la voz de Geraldine, que estaba llamándole a su papá, creo. Así que vamos a continuar. Espero que te encuentres bien, Geraldine. Y vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar física, ¿ya? Recuerda, este tema es de física. Es el primer tema que normalmente se ve dentro de física y se llama análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? ¿Para qué me va a servir sobre todo? Pues los físicos usan el análisis dimensional para poder, para poder enlazar bastantes magnitudes derivadas y poder trabajarlas con magnitudes fundamentales. En simples palabras, el análisis dimensional nos sirve para conocer las dimensiones de una fórmula, de un experimento físico que yo tengo y poder saber las unidades, primero saber si está correcta esa fórmula y luego conocer las unidades con las cuales vamos a trabajar una determinada magnitud. Profe, no lo entiendo tanto. Pues mira, poco a poco me van a comprender. Primero, ¿qué es el análisis dimensional? El análisis dimensional es el estudio de la relación entre cantidades físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. Y se denomina análisis dimensional. Profe, a ver, algo más claro, vamos a tratar de poder explicarlo mejor. Cuando nosotros estudiamos física, lo principal es conocer que existen magnitudes y esas magnitudes las podemos dividir en dos. Hay magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Ahora, ¿qué son las magnitudes fundamentales? Te lo voy a poner con un ejemplo. Por ejemplo, la longitud es una magnitud. ¿Qué es la longitud? Es una magnitud que nos ayuda a poder medir las dimensiones de un objeto. Por ejemplo, si tú quieres medir, qué sé yo, cuánto de largo hay de una pared a otra pared en tu casa o en tu cuarto, tú me vas a decir seguro 5 metros, ¿no es cierto?
esa unidad, ese 5 metros, esos metros se llama unidad, es la unidad de medida. Pero la magnitud que utilizamos para medir cosas se llama longitud. Y esa longitud es una magnitud fundamental, porque es principal, es primordial. Otra magnitud fundamental, por ejemplo, es el tiempo. Y ¿cómo medimos el tiempo? Ah, profe, el tiempo lo podemos medir en horas. Ok, esas horas son las unidades de esa magnitud. O sea, una magnitud puede tener varias unidades. Y esa magnitud que utilizamos, que se llama el tiempo, esa es una magnitud fundamental. Por ejemplo, a ver, otra magnitud que podemos usar, la masa. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al mercado y, a ver, Humberto, ayúdame, cuando tú vas al mercado, ¿cómo compras, por ejemplo, la papa? ¿Por kilo, profesor? Por kilos, ¿no es cierto? Entonces, eso que tú me estás mencionando, señora, véndame 3 kilos, véndame 1 kilo de papa, esos kilos son las unidades de esa magnitud. Pero la magnitud, ¿cómo se llama? La magnitud se llama la masa. Y la masa también es una unidad fundamental porque es importante y vital para poder relacionar una determinada cosa, en este caso, la masa de los cuerpos. Para saber cuánto es la masa de un cuerpo, yo necesito utilizar esa magnitud. Ahora, esa magnitud puede tener varias unidades. Como me dijo Humberto, puedo comprar por kilos, pero no sé si ustedes alguna vez han ido a una panadería y quieren comprar jamonada. Cuando tú compras jamonada y la chica te dice, ¿cuánto de jamonada quieres? ¿Tú cuánto le puedes pedir? A ver, Humberto. 1 o 2 jamonadas. Claro, pero, claro, cuando ya viene empaquetada le dices, dame 1 o 2, pero también te lo pueden vender en base a su masa. Le puedes decir, deme 100 gramos de jamonada o 200 gramos de jamonada. Esa unidad, los gramos, también es una unidad de masa, o sea, su magnitud es la masa. Y esas magnitudes son fundamentales. En la física son magnitudes fundamentales porque las utilizamos en el día a día. Entonces, por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa son unidades fundamentales. Pero también existen magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son magnitudes también, pero que se han formado de las fundamentales. Profe, un ejemplo de magnitud derivada, por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud derivada. ¿Y por qué es derivada? Porque se ha formado de dos fundamentales. Profe, ¿cómo son? A ver, Geraldine, por ejemplo, cuando tú quieres expresar velocidad, tú no sé si tú has visto en un vehículo, adelante del vehículo tiene su tablero, ¿en qué unidades se expresa la velocidad? ¿Has visto cuando un vehículo va muy... Ajá. En metros. Cuando un vehículo va rápido, normalmente su tacómetro, que es el aparato que está adelante, sus unidades están en kilómetros por hora. Un vehículo se expresa en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces, mira, estas unidades de kilómetros por hora es una unidad de la velocidad. Ahora, si nosotros lo analizamos, esto de la velocidad, los kilómetros, ¿unidad de qué es? O sea, ¿cuál es la magnitud de los kilómetros? Profe, los kilómetros es una magnitud de longitud, lo que te dije hace un momento. Sobre horas. ¿Y las horas qué magnitud tiene? Las horas tienen magnitud de tiempo. La unidad es las horas. Pero esas horas, ¿a qué magnitud pertenece? Al tiempo. Entonces, si tú te das cuenta, la velocidad se ha formado de juntar longitud con tiempo. Y entonces, si te das cuenta, has usado las magnitudes fundamentales para que salgan las derivadas. No se preocupen, que poco a poco van a ir entendiendo esto. Entonces, lo que te quiero explicar es esto, que el análisis dimensional básicamente va a relacionar, va a mezclar ¿qué cosa? Las magnitudes tanto derivadas como las fundamentales. ¿Ya? Ahora, según el sistema internacional, si las cantidades físicas fundamentales son 7, entonces podremos escribir cualquier cantidad física derivada en función de ellas. Es lo que te he mencionado hace un momento. Cualquier magnitud derivada se tiene que expresar en función de las magnitudes fundamentales. Mira aquí este niño dice, ¿sabías que el análisis dimensional
permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno físico en el que estén involucradas muchas cantidades físicas que dependan entre sí. Es utilizado para predecir fenómenos en muchas ramas de la ingeniería, tales como la aeronáutica, la mecánica de los fluidos y la ingeniería civil. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Ingeniería Mecánica. Mi carrera de Ingeniería Mecánica, casi toda mi carrera la he estudiado con pura física. La física me ha ayudado muchísimo a poder entender cómo se comportan los cuerpos físicos, cómo se mueven, cómo se caen, por qué van hacia arriba, por qué se van hacia abajo. Entonces la física es muy importante. Para estudiar esos fenómenos físicos, también es muy importante trabajar con el análisis dimensional. Y van a verlo por qué. Yo hablé hace un momento de las magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Yo hablé hace un momento de magnitudes, a ver, lo voy a poner aquí, mira, magnitudes fundamentales. Ahí está. Las magnitudes fundamentales son 7, ¿ya? Y están aquí, según el Sistema Internacional de Medida. ¿Qué es el Sistema Internacional de Medida? Pues es una organización que básicamente ha estipulado una forma de trabajar con unidades específicas, con magnitudes específicas. Y el sistema internacional me indica con qué unidades yo voy a trabajar. En este caso, estas serían mis 7 magnitudes fundamentales con las que yo tendría que trabajar para mi análisis dimensional, ¿ya? Mira, te voy a explicar cuáles son las 7 magnitudes fundamentales y de las cuales todas las derivadas han salido de aquí. La primera es la longitud. La cantidad física fundamental es la longitud. En el Sistema Internacional de Medida, ¿cuál es la unidad para la longitud? Ah, el Sistema Internacional me dice que la unidad de medida para la longitud es el metro. Ya no te olvides. Por eso es que nosotros trabajamos como unidad fundamental el metro para la longitud. ¿Y cuál es su expresión dimensional, o también conocida, cuál es la ecuación dimensional de la longitud? Su expresión dimensional para la longitud es la letra L. Su inicial, L longitud. No te olvides. ¿Cuál es la otra magnitud fundamental? Es la masa. Esto es importante, la masa, la usamos mucho. ¿Cuál es en el sistema internacional, cuál sería la unidad para la masa? Ah, la unidad de la masa va a ser el kilogramo. Tú sabes que el metro se expresa con letra minúscula M, el kilogramo es con kg, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la expresión dimensional para la masa? Va a ser la letra M. Ahora, si nosotros vamos a estudiar como magnitud fundamental el tiempo, aquí tenemos el tiempo, ¿cuál es la unidad fundamental o la unidad base para expresar la magnitud de tiempo? Ah, la unidad del tiempo es el segundo. Ya, el segundo se expresa con la letra S. Y ahora, ¿cuál es la expresión dimensional para el tiempo? La expresión dimensional para el tiempo es la letra T. Y así vamos a continuar. Esto de acá, en realidad, como que no lo vamos a usar mucho, pero también es presente que lo conozcan, ¿no? Otra magnitud fundamental es la temperatura termodinámica. Su unidad de medida en el sistema internacional es el grado Kelvin. El grado Kelvin se representa con una K, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber la temperatura, nosotros usamos los grados centígrados, no es lo común que se usa acá. Te preguntan, ¿a qué temperatura, por ejemplo, están en Huancayo? Y me podrán decir, uy, en Huancayo estamos a 13 grados, a 10 grados centígrados. Pero en el sistema internacional, lo que se debería usar es el grado Kelvin. Y su expresión dimensional de la temperatura es la letra Q. ¿Ya? Seguimos. La magnitud fundamental para la intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere. Eso sí se usa bastante cuando estudien física más adelante para analizar el amperaje, es decir, la intensidad de corriente que pase por un circuito. Su unidad de medida es el ampere. ¿Y cómo se escribe el ampere? Con la letra A, ¿ya? ¿Cuál es la expresión dimensional del amperaje, o en este caso de la intensidad de corriente? Pues la letra I, ¿ya? También tenemos la magnitud de intensidad luminosa. ¿Cuál es la unidad de medida para la intensidad luminosa?
es la candela. ¿Y cuál es el símbolo de la candela? Es la CA. La candela, o también le ponen con la C. ¿Cuál es su expresión dimensional? Es la J. La expresión dimensional para intensidad luminosa es la J. Y por último tenemos a la cantidad de sustancia. Esta es otra magnitud que se usa mucho, pero en química. La cantidad de sustancia. ¿Cuál es su unidad de medida? El mol. ¿Y cómo se escribe el mol? Igual, ¿no? Mol. Ya está. ¿Cuál es su expresión dimensional? Pues su expresión dimensional del mol es la expresión dimensional de la cantidad de sustancia es la letra E. Lo que vamos a usar hoy para trabajar ecuaciones dimensionales o análisis dimensional es esto, miren, lo que les estoy encerrando entre llaves, ¿ya? Sobre todo las tres primeras lo vamos a usar muchísimo. La expresión dimensional de la longitud, L. La expresión dimensional de la masa, M. Y la expresión dimensional del tiempo, la letra T. No te olvides de eso, ¿ya? Vamos a continuar, a ver, continuamos. Vamos a estudiar algunas reglas importantes para el análisis dimensional. Son 3 reglas. Antes de poder empezar a practicar y hacer ejercicios, vamos a estudiar 3 reglitas, ¿ya? La primera regla, presta mucha atención porque esto te va a ayudar a resolver ejercicios. La primera regla dice lo siguiente. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas para las operaciones de multiplicación, de división, de potenciación y de radicación. Por ejemplo, miren aquí. Aquí hace referencia a esto. Mira, que cuando tú tienes expresiones dimensionales que se estén multiplicando, que se estén dividiendo, lo puedes trabajar como eso, como operaciones algebraicas. Imagínate que tú tienes esta ecuación, mira. La ecuación de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la ecuación normal de la velocidad. La velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero expresar dimensionalmente, es decir, si yo quisiera expresar o quisiera saber, ¿cuáles son las unidades de la velocidad? Ya, yo puedo trabajar dentro de su fórmula, saber las dimensiones y luego podría hallar las unidades. Mira, vamos a verlo. Algo que no te he dicho que es importante es que para que tú expreses una dimensión de una magnitud, tienes que ponerlo entre corchetes. Las unidades las tienes que poner entre corchetes. Mira, si yo quiero la velocidad, pongo entre corchetes la velocidad. Y si lo pongo entre corchetes, ya estoy diciendo que esto es una ecuación dimensional. Es decir, que vas a trabajar con sus dimensiones, ¿ya? La distancia también, mira, le pongo entre corchetes y tengo las dimensiones de la distancia. Lo mismo con el tiempo. Ahora, yo te hago una pregunta, mira aquí. ¿A qué es igual la distancia? ¿Cómo medimos la distancia? Profesor, la distancia yo la puedo medir 5 kilómetros o 10 metros, correcto. Entonces, la distancia, ¿qué magnitud tiene? La magnitud de la distancia es la longitud, porque la longitud te sirve para medir. Entonces, medir distancias, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación dimensional de la distancia viene a ser la longitud, esa es la magnitud. Y lo mismo, ¿no? ¿Cómo medimos el tiempo? Profe, el tiempo, su ecuación dimensional está aquí. Tiempo. El tiempo es tiempo, pues, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas cómo era la expresión de la longitud? Mira, si retrocedemos aquí, yo tengo la longitud está aquí, el primerito, mira, el número 1. ¿Cuál es la expresión dimensional de la longitud? Profe, es la L. Ya, mira, entonces arriba le coloco L. ¿Y cuál es la expresión dimensional del tiempo? La expresión dimensional del tiempo es la letra T. Entonces, ¿tú podrías dividir L sobre T? Claro, la primera regla te dice que nosotros sí podemos dividir o sí podemos resolver como una expresión algebraica las dimensiones. Por ejemplo, L sobre T, si tú este T lo subes al numerador, te quedaría como LT a la menos 1. Entonces, la ecuación dimensional de la velocidad es LT a la menos 1. ¿Ya? Mira esto, Recuerda, la primera regla me dice que las dimensiones yo las puedo operar. Si tú tienes multiplicación, división, potencia o raíz, yo las puedo operar como si fuera una expresión algebraica. ¿Qué hice acá? Lo dividí, mira, L sobre T, LT a la menos 1. Si yo tengo LT a la menos 1, yo podría escribir las unidades de la velocidad.
Por eso los matemáticos usan el análisis dimensional, los físicos. ¿Por qué? Porque la L, ¿qué significa? Profe, L significa longitud. Ah, ya. ¿Y cuál es en el sistema internacional la unidad de la longitud? Profe, el metro. Ah, mira, aquí está, ve. Por T a la menos 1. ¿Qué significa T? T significa tiempo. Ah, profesor, ¿y el tiempo en qué se expresa según el sistema internacional? En segundos, o sea, segundos a la menos 1. Aquí está, mira. Metros por segundos a la menos 1. Si tú lo quieres expresar mejor, pondrías metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad tú lo puedes expresar como ¿qué? Como metros sobre segundo. Ah, ya, profe. Esa es la primera regla. Vamos por la segunda. ¿Qué me dice a mí la segunda regla del análisis dimensional? Esto también es importante. Mira, al efectuarse una suma y una resta de magnitudes de la misma dimensión, el resultado será la misma dimensión. ¿Cómo, profe? No pueden sumarse o restarse si no tienen las mismas dimensiones, ¿ah? Ojo, te lo voy a explicar con un ejemplo. Mira, cuando tú trabajes dimensiones, ¿ah? Te estoy hablando ya de las dimensiones. Este L, ¿qué significa? La longitud, ¿verdad? Esta es la dimensión de la longitud. Entonces, si tú sumas o si tú restas longitud menos longitud, lo que vas a obtener también es longitud. Es lo que hacemos cuando tenemos esto. Pues, por ejemplo, si sumamos 4 metros más 3 metros, ¿cuánto me da eso? Ah, profe, eso me da 7 metros. Claro. Entonces, si te das cuenta, si tú sumas las dimensiones de longitud más longitud, lo que tú obtienes sigue siendo longitud. ¿Ya? No te olvides de eso. Mira aquí también, otra ecuación dimensional. Yo tengo LMT a la menos 2. Si tú lo sumas con LMT a la menos 2, ¿el resultado qué te da? LMT a la menos 2. Ojo, en el análisis dimensional, las sumas no las podemos operar como algebraicamente. ¿Ah? No podemos decir LMT a la menos 2 más 5 LMT a la menos 2, no vayas a decir 6 MLT a la menos 2. No. Lo único que pasa son las dimensiones. LMT a la menos 2. Mira el otro ejemplo, el de aquí, el número 3. Si yo tengo I a la menos 1 T al cuadrado y lo voy a restar con 30 I a la menos 1 T al cuadrado, lo que vale son las dimensiones. Y el análisis dimensional me dice que las dimensiones no se suman, simplemente se mantiene la misma dimensión, que vendría a ser I a la menos 1 T al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si tenemos este último ejemplo? Mira, tengo de dimensiones LM al cuadrado y en la otra expresión sus dimensiones son MT a la menos 3. ¿Son iguales? No, profe, no son iguales. Si no son iguales, no los puedes sumar. Esto dimensionalmente es incorrecto. Porque cuando trabajas con dimensiones, para tú sumar, las dimensiones tienen que ser iguales. Y si no son iguales, quiere decir que no está escrito dimensionalmente correcto. ¿Ya? Esa es la segunda regla. Lo vas a ver mejor, más bonito con los ejemplos. ¿Ya? A ver, vamos a ver la tercera regla. Uy, acá he puesto la segunda, pero ya es la tercera, ¿no? Toca la tercera. Esta sería la tercera regla. Son 3 nada más, ¿ya? La tercera regla me dice lo siguiente, y esto también es importante, mucho ojo. Los números, los ángulos, los logaritmos, las razones trigonométricas son adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensionales? Que no tienen una dimensión, pues. Si son adimensionales, no tienen una dimensión. Y cuando no tienen una dimensión, ¿qué se considera? Se considera la unidad. Su dimensión va a ser 1. ¿Ya? Mira, entonces cuando tú te enfrentes a una expresión dimensional de un número, de un ángulo, de un logaritmo, de una razón trigonométrica, ¿cuánto va a ser su ecuación dimensional o cuánto va a ser su expresión dimensional? Profe, va a ser 1. ¿Ya? A ver, vamos a ver si me han entendido. Humberto, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ok, a ver. Una pregunta, Humberto. ¿Cuánto sería la ecuación dimensional de 30 grados? 1, profesor. 1, claro. ¿Por qué? Porque es un ángulo. Y el ángulo es adimensional. Su dimensión va a ser 1. ¿Ya? Miren, miremoslo acá, miren, con mayor detalle. Dice, la energía cinética, eso también se estudia en física más adelante, la energía cinética de un cuerpo se relaciona con su masa y su rapidez.
Claro que sí, miren. La fórmula de la energía cinética es esta. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, si yo quisiera saber las dimensiones de la energía cinética, los pondría entre corchetes cada expresión, ¿no es cierto? Corchete para energía cinética, corchetes para un medio, corchetes para la masa y corchetes para la velocidad al cuadrado. Y vamos a trabajarlo. Mira, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la energía cinética? A ver, y aquí tenemos que aplicar nuestro conocimiento. Mira, ¿cuánto es la ecuación dimensional de un medio? Ah, profe, la ecuación dimensional de un medio. ¿Qué es un medio? Un número. Entonces, ¿cuál es la ecuación dimensional de un número? Profe, es 1. Ahí está, mira. Ahora, a ver, Humberto. M es masa. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? ¿Te acuerdas o no? La ecuación dimensional de la masa es la letra M. No te olvides. La masa, la M. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? Ahorita vamos a ir practicando eso, ¿ya? Pero yo te digo, la ecuación dimensional de la velocidad es LT a la menos 1, ¿ya? Entonces, mira, vamos a reemplazar. La ecuación dimensional de la masa, ahí está, mira, M. ¿Qué era B? B era rapidez o velocidad. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? LT a la menos 1 y eso está al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta expresión, 1 por M sigue siendo M y LT a la menos 1 al cuadrado, ese cuadrado va a afectar al L. Por lo tanto, tenemos, mira, L cuadrado. El M lo bajo y el T a la menos 1 al cuadrado sería T a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la energía cinética es L cuadrado mt a la menos 2. Y si yo sé que la ecuación dimensional de la energía cinética es esto, sus unidades, ¿qué serían? Ah, L significa longitud, o sea, metros cuadrados. La masa es M, o sea, sería kilogramos. Y T, ¿qué es? Tiempo, a la menos 2, o sea, sobre segundos al cuadrado. Y esta unidad, aquí está, mira lo que he puesto, metros cuadrados, kilogramos por segundos a la menos 2. En resumidas cuentas es el joule. Pero no se preocupen porque esto ya es un tema más avanzado. Lo que quiero que aprendan hoy es simplemente cómo se convierten a ecuaciones dimensionales las expresiones. Y lo vamos a practicar. Un último concepto antes de poder entrar a los ejercicios. Hay que saber el principio de homogeneidad. ¿Qué me dice el principio de homogeneidad? Siempre que efectuamos una medición, por ejemplo, cuando medimos la longitud de un objeto, probablemente utilizaremos como unidad base al metro, el cual es la unidad de esta cantidad física según el sistema internacional. Si nosotros queremos medir longitud, lo medimos en metros, ¿no es cierto? Ojo, hay que saber que no se puede expresar una distancia en kilogramos ni en segundos, ¿no es cierto? A ver, si tú quieres medir, por ejemplo, cuánto es la longitud de tu casa, cuánto es el largo de tu casa, tú no vas a decir, ah, el largo de mi casa son 5 kilos, ¿no es cierto? Tú no puedes expresar eso, es decir, no puedes mezclar la longitud con la masa, no se puede hacer eso. Ni tampoco podemos sumar metros con kilogramos, es lo que yo le llamo, no vamos a mezclar papa con camote, ¿no es cierto? O sea, si vas a sumar metros, súmalo con metros. No vas a sumar metros con grados Kelvin, ni metros con kilogramos. Los metros con los metros, los kilos con los kilos y los grados Kelvin con los grados Kelvin, ¿ya? Miren, vamos a ver esto. En toda ecuación dimensionalmente correcta, los términos que se están sumando o que se estén restando deben tener igual expresión dimensional. ¿A qué hace referencia, profe? Mira, si tú en una ecuación dimensional tú te encuentras con esto, A más B igual a C más D, si te dicen que esto está bien escrito, está bien redactado, tú tienes que afirmar lo siguiente: para que esta ecuación sea cierta, sus dimensiones tienen que ser iguales. ¿Qué pasa, profe? O sea, ¿te acuerdas que yo te dije esto? Mira, si nosotros sumamos 3 metros más 2 metros, ¿cuánto es eso? Eso es 5 metros. La ecuación dimensional de los metros es la longitud. La ecuación dimensional de los metros sigue siendo longitud. ¿Y cuánto es la respuesta? Profe, longitud. Cuando tú sumas dimensiones, no importan los números. Los números no importan. Esto no vale, no vale. Lo único que vale son las dimensiones. Y cuando tú sumas dimensiones, ¿yo qué te dije? El resultado va a seguir siendo la misma dimensión.
Y lo mismo se aplica acá. Si la dimensión de A es esto, cuando tú lo sumas con la dimensión de B, para que se pueda cumplir que esto se suma, tienes que saber que sus dimensiones tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces recuerda, cuando te digan que una ecuación es dimensionalmente correcta, tú tienes que saber que si ves una suma, esas dimensiones de esa suma van a ser iguales, ¿ya? Esto es lo único que había que saber, profe. Todavía estoy un poquito confundido, pero no te preocupes que estoy seguro que con los ejercicios lo vas a entender. Tranquilo, Humberto, no te pongas así. Vas a ver que lo vas a entender. Mira, vamos a empezar a resolver ejercicios. Vamos a ver el primer ejercicio de la mañana. Recuerden que estamos viendo física y esto es el análisis dimensional. ¿Qué me piden acá? Aquí me piden halle la ecuación dimensional y las unidades del volumen, por ejemplo. Necesitamos, imagínense que nosotros somos físicos y necesitamos encontrar el volumen. ¿Cómo encontramos el volumen de algo? Primero voy a trabajar sus ecuaciones dimensionales. A ver, voy a trabajar aquí al costado, ¿ya? Si yo quiero trabajar la ecuación dimensional del volumen, vamos a trabajar así, mira. Lo pongo entre corchetes para saber qué es la ecuación dimensional. El volumen es igual al largo, ahí está la formulita, me dice que el volumen es largo por ancho por altura, ¿no es cierto? Así se calcula el volumen. Ya, profe, eso está bien. Está entre corchetes para saber la ecuación dimensional. A ver, vamos a trabajarlo. Necesito la ayuda de Humberto. Humberto, el largo, ¿qué magnitud tiene? ¿Qué magnitud es? ¿De longitud, de masa, de tiempo, de qué es? ¿Cómo mides el largo de algo? Metro, profesor. Metros, ¿no es cierto? Ya. ¿Y los metros es una magnitud de qué? ¿De longitud, de tiempo o de masa? De longitud. De longitud, muy bien. A ver, y tú mismo respóndeme, ¿cuál es la ecuación dimensional de la longitud? L. L, ahí está muy bien. Por el ancho. ¿Cómo mides el ancho de algo tú, Humberto? Con los metros. O los metros. Y los metros es una magnitud de... Longitud. Ahí está, muy bien. ¿Y la altura, Humberto, el último? También longitud. También, muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la ecuación dimensional del volumen? Humberto, ¿cuánto es L por L por L? L, profesor. No. L al Recuerda. cubo, L al cubo. Ah, ok. Cuando es multiplicación, sí lo pones como expresión algebraica, pero cuando sea suma y resta, no, ¿ya? No te olvides de eso. Entonces sería L cubo. Ah, mira, ve. Y Humberto, tú mismo respóndeme. La longitud en el sistema internacional, ¿qué unidades tiene? ¿Cuáles son las unidades de la longitud? Lo que me has dicho hace un ratito. ¿Cómo mides? ¿Con qué unidades? Los metros. Con los metros. Entonces, ¿cómo sería el volumen? ¿En qué se expresaría? En metros cúbicos. Ahí está, mira, ¿ves? La ecuación dimensional del volumen es L cubo. ¿Y cuáles son las unidades del volumen? Los metros cúbicos. ¿Ya? A ver, vamos a seguir trabajando para agarrar más cancha. A ver, vamos a hallar la ecuación dimensional de la densidad. Lo voy a poner aquí, mira, para saber la ecuación. Esta es la número 1, voy a poner la 1, acá voy a poner la 2. Para yo trabajar la ecuación dimensional de la densidad, que es una magnitud derivada, me dice que es igual a la masa, lo pongo entre corchetes, para saber la ecuación dimensional, entre el volumen, ya está, volumen, ahí está, listo. A ver, ahora voy a necesitar la ayuda de mi amiga Geraldine. A ver, Geraldine, una preguntita. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? Los kilogramos, profesor. Ya, escúchame, ¿ah? Los kilogramos es la unidad de la masa. Pero ¿cuál es la expresión dimensional de la masa? M. M, muy bien, ya está. Entonces le pongo aquí, mira, M. Ahora, mira, Geraldine, lo hemos hecho ahorita. ¿Cuál es la ecuación dimensional del volumen? Metros cúbicos, profesor. No, recuerda, estos son las unidades. Las unidades. La ecuación dimensional es esto, las dimensiones, la expresión dimensional. Longitud. Ya, entonces tú dime, ¿cuál es la ecuación dimensional del volumen? La longitud, profesor. L al cubo, Geraldine. El volumen, su ecuación dimensional es L al cubo. Entonces,
si la ecuación dimensional del volumen es L cubo, si tú quieres hallar la dimensión de la densidad, sería M por L a la menos 3. Ahí está. Esta sería la ecuación dimensional de la densidad. Si quisiera hallar las unidades, ¿cuáles son las unidades de la densidad? Ah, ya, aquí lo voy a poner, mira. Las unidades de la densidad serían la masa. ¿En qué se expresa la masa? Kilogramos. La longitud en metros. Como está metros a la menos 3 sería sobre metros al cubo. Ahí está. Y esas serían las unidades. Entonces, la ecuación dimensional de la densidad es ml a la menos 3 y las unidades de la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Ahora vamos a hacer la tercera. Voy a tratar de que me alcance aquí un costadito. ¿Ya? Vamos a trabajar esta tercera. La tercera me dice que tengo que hallar la ecuación dimensional de la aceleración. Entonces vamos a trabajar la aceleración. A ver, coloco aquí, mira, aceleración. Listo. Si yo necesito trabajar la ecuación dimensional de la aceleración, esto me dice que es velocidad final menos velocidad inicial. Voy a ponerlo como ecuación dimensional. Velocidad final menos velocidad inicial. Y todo esto está entre el tiempo, la ecuación dimensional del tiempo. Ahí está, listo. Entonces voy a trabajar como hace un rato. La ecuación dimensional de la aceleración sería... ¿Tú recuerdas que yo te he mencionado que las dimensiones no se pueden restar? ¿No es cierto? Las dimensiones no se restan. Las dimensiones simplemente, si tú tienes la misma magnitud, lo que se conserva es la magnitud como tal, ¿ya? Entonces tendríamos, si yo resto velocidad final menos velocidad, es decir, ecuación dimensional de la velocidad menos la ecuación dimensional de la velocidad, que es igual, sigue siendo la ecuación dimensional de velocidad. Recuerda, porque la velocidad, la ecuación dimensional no se pueden restar, simplemente se mantiene la misma dimensión. En este caso la dimensión es la velocidad. Listo. Entonces, esto está entre el tiempo. Listo. Y tenemos entre tiempo, podemos ahora sí trabajar. A ver, profe, pero ¿cuál sería la ecuación dimensional de la velocidad? Ah, no la tenemos, ¿no? Pero podemos trabajarla. Mira, la vamos a hacer aquí, arribita. La ecuación dimensional de la velocidad, así rapidito lo vamos a hacer, ¿eh? La velocidad, ¿cómo se expresa? Distancia entre tiempo. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la distancia? Sobre, ¿cuál sería la ecuación dimensional del tiempo? A ver, ya que volvió Humberto. A ver, Humberto, una preguntita. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la distancia? ¿Cómo mides la distancia tú? Ahí te escucho, ahí te escucho. Profesor, con la D. No, la distancia. La distancia es también la misma magnitud que la... ¿Cómo mides la distancia? Si yo te digo, ¿qué distancia hay desde el centro de Huancayo hasta el Tambo? ¿Qué distancia hay? Con la longitud. Con la longitud, ¿no es cierto? La distancia es una magnitud de longitud. ¿Y cuál es su ecuación dimensional de la longitud? L, profesor. L, muy bien. Sobre el tiempo. ¿Cuál es la ecuación dimensional del tiempo? T, profesor. T, muy bien. Y si tú lo quieres expresar esto lineal, ¿cómo sería? L por T elevado a la menos 1. Muy bien. Entonces, mira, tú mismo ya lo hallaste. La ecuación dimensional de la velocidad, ¿cuál es? LT a la menos 1. Entonces, mira, vamos a reemplazar aquí. A ver, tú mismo, Humberto. La ecuación dimensional de la velocidad, ¿qué es? L por T menos 1, elevado a la menos 1. Sobre el tiempo. ¿Cuál es la ecuación dimensional del tiempo, Humberto? La T, profesor. La T. Entonces, ¿cuánto te resulta esto, Humberto? L elevado a la menos 1. Aceleración. La ecuación dimensional de la aceleración sería L por T a la... ¿Cómo se opera esto? No, álgebra, Humberto, T a la menos 1 entre T. Ay. Bases iguales, cuando tienes división de bases iguales, los exponentes, Elevado a la menos 2, profesor. Correcto, a la menos 2, muy bien. Esta sería la ecuación dimensional de la aceleración.
Entonces, mira, ya vamos aprendiendo más ecuaciones dimensionales. Hemos aprendido que la ecuación dimensional del volumen es L cubo. La ecuación dimensional de la densidad, ml a la menos 3. La ecuación dimensional de la velocidad, lt a la menos 1. Y la ecuación dimensional de la aceleración es lt a la menos 2. Ojo con ello. A ver, vamos a seguir practicando. Hay que practicar todavía para consolidar ese aprendizaje. Vamos a seguir hallando más ecuaciones dimensionales de más magnitudes. Por ejemplo, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la fuerza? A ver, profe, vamos a trabajar aquí la 4 en orden. La ecuación dimensional de la fuerza sería, dice masa, o sea, la fórmula de la fuerza es masa por aceleración. Ah, ya, profe, ok. A ver, Geraldine, yo quiero que ahora tú me ayudes. Geraldine, ¿cuál es la ecuación dimensional de la masa? Profesor, ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? M, profesor. M, muy bien. Ahí está, M. Vamos a acordarnos, ya está atrás, no me acuerdo tampoco. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la aceleración? Mira, ahí lo tienes en tu pantalla. L por T elevado a la menos 2. Ya está, mira, entonces lo ponemos a LT a la menos 2. Por lo tanto, Geraldine, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la fuerza? M por L por T elevado a la menos 2. Muy bien, mira, MLT a la menos 2. Y mira, ¿de qué manera nos va a ayudar la ecuación dimensional? Porque, por ejemplo, imaginemos que yo no sé las unidades. Quiero saber las unidades. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? A ver, mira, imagínate que tú no sabes cuáles son las unidades de la fuerza, pero en base a las dimensiones ya podríamos obtenerla. Porque yo te preguntaría, a ver, Geraldine, ¿cuáles son las unidades de masa? ¿Cuál es la unidad de masa en el sistema internacional? ¿Cómo mides la masa? Kilogramo, profesor. Muy bien, kilogramos. ¿Cómo mides la longitud? Longitud, kilómetros. Ya, pero en el sistema, está bien, los kilómetros son unidades de longitud, pero en el sistema internacional, ¿cuáles son las unidades de longitud? Metros. El metro, pues muy bien, ya está. Por T a la menos 2, ¿qué significa T? Tiempo. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional del tiempo? La T No, esa es la expresión dimensional, pero la unidad, ¿cómo mides el tiempo? con los segundos. Muy bien, en el sistema internacional la unidad de medida son los segundos, o sea, sería segundos a la menos 2. Pero si lo quiero expresar más bonito, este como está elevado a la menos 2 quiere decir que va abajo. Esto sería así, kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está, entonces mira, las unidades de la fuerza, ¿cuáles son? O sea, mejor dicho, ¿cómo expresamos la fuerza en física? Con los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Así se expresa la fuerza. Solo que esto es una abreviatura para que tú expreses en Newton. ¿Ya? No lo quiero confundir, simplemente quiero que conozcan que la fuerza se mide en Newton. ¿Y a qué es igual un Newton? Un Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Pero bueno, no te preocupes, lo importante es que aprendas hasta aquí, esto. ¿Cómo expresas el análisis dimensional? Vamos a continuar, a ver, vamos a hacer el 5. ¿Qué me pide el 5? Marco, halla la ecuación dimensional del trabajo. Ok, vamos a hallar la ecuación dimensional de trabajo. Entonces lo pongo aquí, mira. Trabajo es igual a fuerza, ok, a fuercita, fuerza por distancia. Listo. A ver, voy a pedir la ayuda de mi amigo Humberto. A ver, Humberto, ¿cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? La fuerza, profesor, es M por L por T elevado a la menos 2. Muy bien. Por la distancia. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la distancia, Humberto? La longitud, profesor. Muy bien, un trono, Humberto. Ya estás en física. Ya está. Ahora sí, Humberto. Entonces, ¿cuál sería la ecuación dimensional del trabajo? Tú mismo, a ver. M por L por L. Ya, pero ¿cuánto es L por L, pues?
L al cuadrado ¿Qué más? por T elevado a la menos 2. Ay, 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 muy bien. Esto de aquí que tú estás viendo, que tú me lo has dicho, es la ecuación dimensional del trabajo. Ah, profe, no sabía, este es el trabajo, claro, esta es su ecuación dimensional. Listo, a ver, continuamos, ¿les parece? A ver, ahora vamos a trabajar la ecuación dimensional de la número 6, que es la energía. Uy, la energía. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la energía potencial? A ver, la energía potencial. ¿Cuál es la formulita de la energía potencial? ¿Es masa por gravedad por altura o masa por aceleración? Entonces voy a ponerlo, ¿ah? Masa por aceleración, lo voy a abreviar acá, por altura, ya está. A ver, ahora me ayuda Geraldine. A ver, Geraldine, ayúdame. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la masa? M, profesor. Ya está, por. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la aceleración? ¿Lo hemos hallado o no? A ver, vamos a ver. Por aquí está. Sí, sí lo hemos hallado la aceleración. Mira, ahí te lo estoy enseñando. ¿Cuál es su ecuación dimensional? LT elevado a la menos 2. Ya está. Ecuación dimensional de la aceleración es LT a la menos 2 por. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la altura, Geraldine? A ver, razonamos un poquito. ¿Cómo medimos la altura? Por metros, En profesor. metros, ¿no es cierto? Y metros es una magnitud de Longitud. longitud. Ay, ay, ay. Muy bien, Geraldine. Ahí está. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la energía potencial, ¿a qué sería igual, Geraldine? M por L elevado a la 2 al ¿Ya? cuadrado T elevado a la menos 2. Muy bien, ya está. Esa es la ecuación dimensional de la energía potencial. Y si tú te das cuenta, a ver, ¿a qué se parece la ecuación dimensional de la energía potencial, Humberto? Al trabajo, Al profesor. trabajo. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que las unidades del trabajo y de la energía son iguales. ¿Y cuál es la unidad de medida del trabajo? Es el joule. Entonces la unidad de medida de la energía potencial también sería el joule. Y lo vas a aprender poco a poco cuando vayas viendo física. Pero lo importante aquí es que ya aprendieron a calcular o a sacar la ecuación dimensional de una expresión, de una magnitud, perdón. El trabajo es una magnitud, la energía potencial es una magnitud, la fuerza es una magnitud, y así sucesivamente. ¿Ya? Listo, vamos a continuar. A ver, vamos a seguir practicando. Ah, su profe, tengo más. Claro, tenemos más. A ver, vamos a calcular la ecuación dimensional de la potencia. Vamos a hacer la número 7, lo voy a hacer aquí. Necesito ecuación dimensional de potencia. A ver, vamos a lanzar potencia. Esto sería igual a ecuación dimensional de trabajo sobre la ecuación dimensional del tiempo. Ah, ya está. A ver, Humberto, vamos. ¿Te acuerdas a qué es igual la ecuación dimensional del Sí, trabajo? profe, me acuerdo toditito. A ver, dímelo. M Ajá. por L elevado al cuadrado por T elevado a la menos 2. Wow, muy bien. Sobre, ¿cuál es la ecuación dimensional del tiempo? La T, profesor. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la potencia, Humberto? Sería, profesor, M por L al cuadrado por... Un rato, espérame, profe. Ya, yo te espero. Por T elevado a la menos 3. Wow, muy bien, Humberto. Tú ya estás para ser un físico, ¿ah? Listo. A ver, vamos por la 8. Ahora, si yo quiero saber la presión es otra magnitud que se usa mucho en física. En física estudiamos la presión de los cuerpos. Por lo tanto, a ver, la ecuación dimensional de la presión, ¿a qué sería igual? Allá, a la ecuación dimensional de la fuerza sobre la ecuación dimensional del área. Ah, ya, ok. A ver, Geraldine, ¿a qué es igual la ecuación dimensional de la fuerza, Geraldine? No me acuerdo, profesor. A ver, vamos a ver, ahí está, mira, Geraldine, míralo. El M por L a la T
elevado a la menos 2. MLT a la menos 2, ¿no es cierto? MLT a la menos 2, ya está. Ahora mira, Geraldine, ahora, ¿cuál es la ecuación dimensional del área? A ver, ¿cómo calculamos el área? A ver, ¿cuál es la fórmula de área? ¿Tú sabes cuál es la fórmula del área? Por ejemplo, si tú quieres hallar el área de un cuadrado, ¿a qué es igual el área de un cuadrado, Geraldine? Al lado, por lado. Al lado por lado, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y ahora mira, tú misma te vas a responder, ¿ah? Tú misma lo vas a descubrir. Geraldine, ¿en qué unidades se mide el lado? El lado de un cuadrado, ¿en qué lo mides? En longitud. Ay, 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 ya está. Entonces sería longitud por... ¿Y el otro lado en qué mides? Longitud. Ya está. Entonces, ¿cuál sería la ecuación dimensional del área, Geraldine? Longitud al cuadrado. Ahí está, una trome, ya está. Entonces sería L al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la presión, ¿a qué sería igual, Geraldine? A M. Un ratito. Ya, resuélvelo, a ver. A la menos 1. M por, L ya, elevado a la menos 1. por, T elevado a la menos 2. ay, 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 muy bien, ya está. Ya están ustedes para la universidad. La presión es ML a la menos 1, T a la menos 2. Y nos vamos por el último, a ver. Ahora tengo que hallar la ecuación dimensional de la velocidad angular. Velocidad angular. A ver, vamos a hallar la ecuación dimensional de la velocidad angular. Eso es igual a la ecuación dimensional del ángulo sobre la ecuación dimensional del tiempo. A ver. Listo. A ver, Humberto, una preguntita, a ver si te acuerdas, ¿ah? ¿A qué es igual la velocidad, la ecuación dimensional del ángulo, de un ángulo? A 1, profesor. ¡Ah, su madre! Muy bien. Sería 1 sobre la ecuación dimensional del tiempo. T, profesor. T. Por lo tanto, ¿cuánto sale esto? 1 por T elevado a la 1. 1 por T. Mm, Mejor dicho, T. No, te falta algo, ten cuidado, el T tiene que subir. T elevado a la 1. No, cuando tú tienes un número, una base que está en el denominador, si tú lo quieres subir al numerador, lo subes y ¿qué haces con el exponente? Le cambias el signo. Si esto es t a la 1, cuando tú lo subas, ¿cómo va a subir? Como t a la... Menos 1. Ay, ay, ay. Ah, sí, ya hasta ahora sí. Corregimos. Entonces, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la velocidad angular? T a la menos 1. Ya está. Por eso cuando tú cuando vayas avanzando en física, por ejemplo, cuando uno estudia movimiento circular, ahí trabajamos con velocidad angular. ¿Y la velocidad angular en qué se expresa? En radianes sobre segundo. O sea, t a la menos 1 sobre segundo. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a ver el ejercicio 4. Ya ahora que estamos ya más tromes, es importante cuando uno recién empieza, chicos, es importante que cuando uno recién empieza, anote sus formulitas de ecuación dimensional. Las básicas, por ejemplo, ¿a qué es igual la ecuación dimensional de velocidad? Ah, ya, LT a la menos 1. Ecuación dimensional de la fuerza, MLT a la menos 2. Y cosas así, ¿ya? Listo. Y si no, no importa. Como ya somos unos tromes, lo sacamos, pues, lo sacamos, si no nos acordamos. Listo, a ver. Vamos a leer el problema. Mira, ojo con esto, ¿ah? El valor de la cantidad de movimiento P de una partícula está dado por la siguiente expresión. P es igual a M por B, donde M es masa y B es el valor de la velocidad. Determine la expresión dimensional de P. Ah, ya, a mí me está pidiendo que haya la expresión dimensional, o sea, la ecuación dimensional de P. ¿Cuál sería la ecuación dimensional de P? Entonces, como yo quiero hallar la ecuación dimensional de P, esto tiene que ser igual a la ecuación dimensional de M por la ecuación dimensional de B. Ahora yo lo que tengo que hacer es traducir, pues, ¿no? ¿M qué es? Geraldine, ¿qué es M? Masa, profesor. Ah, ok. Ojo, M no siempre es masa, sino que acá decimos que es masa porque aquí te está diciendo, ¿ah? M es la masa, ¿ok? Si M es masa, voy a ponerlo, ¿ya? Para no confundirme. M es masa. ¿Y qué es B? Velocidad.
Es velocidad. Ahí está, listo. Entonces, como eso es lo que me ha dicho el problema, yo le hago caso. Entonces, Geraldine, tú misma, si m es masa, ¿a qué es igual la ecuación dimensional de la masa? A la M, profesor. Muy bien, con seguridad, Geraldine. ¿Ah? M, profe. Listo. ¿Y cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? ¿Te acuerdas, Geraldine, o no? La longitud, profesor. No. ¿Cómo expresas la velocidad? A ver, tú misma dime, ¿cómo expresas la velocidad? En un carro, cuando dice, uy, va muy rápido, ¿a qué velocidad va? ¿En qué unidades? Kilómetro, profesor. En kilómetros por hora. La Hora. velocidad se expresa en kilómetros por hora. Ya, entonces tú misma respóndete. ¿Qué magnitud tienen los kilómetros? ¿Qué magnitud? Longitud, Ok. profesor. ¿Y qué magnitud tiene la hora? Segundos. No, esa es la unidad. Las horas son unidades, pues. Horas, segundos, minutos. Pero ¿qué magnitud? ¿De qué magnitud estamos hablando? De T, profesor. Del tiempo, ¿no es cierto? Y la ecuación dimensional del tiempo es la t. Entonces tú dime, ¿cuál sería la ecuación dimensional de la velocidad? La L menos T. L por t a la menos 1. ¿No 1. ves que este t va a subir y cuando sube, sube como t a la menos 1? ¿Está bien? Ya, Sí, entonces profesor. acá volvemos aquí abajo. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? L por T a la menos 1. Listo, ya está. Por lo tanto, a ver, tú misma, Geraldine, ¿cuál sería la ecuación dimensional de P? M por L por T menos elevado a la menos 1. Ya está, ahí está, mira. Respuesta de examen de admisión, San Marcos, en el año, creo, si no me equivoco, 92, 93. Ahí está, mira. ¿Facilito o no facilito? Facilito, profe. Ya está. A ver, seguimos, ¿ah? Vamos a ver ahora la 5. A ver, ¿qué dice el ejercicio 5? Determine la expresión dimensional de la magnitud X. Ah, ya, tengo que saber qué dimensiones tiene X. En la siguiente expresión, y mira, me da una expresión, me dice que X es al cuadrado por B sobre 5C. O sea, esta es la formulita de X. Pero me dice, ojo, A representa a un intervalo de tiempo, B a la intensidad de fuerza y C el valor de la velocidad. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mí me piden la expresión dimensional de X. Entonces voy a traducirlo. A ver, yo tengo que hallar la expresión dimensional de X y eso tendría que ser a la expresión dimensional de A al cuadrado por la expresión dimensional de B sobre 5 por C. Ahí está, mira, todo lo he puesto como expresión dimensional. A ver, Humberto, una ayudita, pues. ¿Qué significa A, Humberto? El tiempo, profesor. Tiempo. Entonces vamos a ponerle ahí, tiempo. Y eso está al cuadrado, ¿no es cierto? Por B. ¿Qué es B, Humberto? La fuerza, profesor. La fuerza. Ahí está, vamos a ponerle fuerza. Ya está, muy bien. Sobre 5 es un número, bueno, lo dejo así. Y C, ¿qué es C, Humberto? Velocidad, profesor. Ya está, listo. Muy bien, Humberto. Ahora sí, Humberto, vamos a chambear como se debe. Tú mismo, Humberto, ¿ah? Ecuación dimensional del tiempo. El segundo, profesor. Ya, pero su ecuación dimensional, el segundo es la unidad del tiempo, pero la ecuación dimensional del tiempo. No me acuerdo, profe. La T, la Humberto, T, la T. la T, fue claro, la T. Y si está al cuadrado, T al cuadrado, ya profesor. está. Ucha, Humberto, me has hecho ejercicios súper complicados y el tiempo no te acuerdas. Ya está. Por la fuerza. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza, Humberto? La F, profe. No. La ecuación dimensional de la fuerza, ve. Acá te hago recordar, mira. Acá está, mira. Ahí está, mírala. M por L por T a la menos 2. Claro, la ecuación dimensional de la fuerza es MLT a la menos 2. No te olvides, esa fuerza, MLT a la menos 2. Sobre, seguimos Humberto, a ver, ecuación dimensional del 5. 5, profe. Humberto, me has respondido hace unos minutos. ¿Cuál es la ecuación dimensional de un número? 1. 1, pues amigo, 1 por
¿Cuál es la ecuación dimensional de la velocidad? A ver, está aquí, a ver, lo hemos puesto aquí arribita, mira. Ecuación dimensional de la velocidad. L por T elevado a la menos 1. Ahí está, LT a la menos 1. Listo, Humberto, yo sé que ahora tú sí puedes, ¿ah? Te voy a esperar a ver ahí. Dime cuánto saldría la ecuación dimensional de X. A ver, vamos. Siempre mantén el orden. Primero la M, después la L, después la T. A ver. Vamos a resolver primero arriba, Humberto, por partes mejor, ¿ya? A ver, arriba. Primero resuelve arriba, Humberto. ¿Cuánto me da arriba? M. M por L por T elevado a la 0. ¿Cuánto está a la 0? 1, Ya, profesor. entonces eso no lo ponemos, pues, porque es 1, ¿no es cierto? Y abajo me queda LT a la menos 1. Ahora sí, Humberto, ¿cuánto sale toda esta expresión? M Ajá. por L entre L, no, M por L, Humberto, ¿qué puedes hacer con los L's aquí? simplificar, profesor. Y entonces, ¿por qué me los mencionas, Humberto? M entre T a la menos 1, ya, pero esto expresa lo lineal, en una sola línea, ¿cómo sería? M por T a la menos 1. No, Por T, profesor. por T nada más. ¿No ves que el menos 1 cuando va a subir cambia el signo? Y ya no va a ser menos 1, sino va a ser más 1. Y si es más 1, quiere decir que es T nada más. Por lo tanto, esta sería la respuesta. ¿Cuál es la ecuación dimensional de X? MT. Que si quisiéramos saber sus unidades, ¿cuáles son las unidades de masa? Kilogramos. ¿Cuáles son las unidades de tiempo? Segundo. O sea que las unidades de X hubiera sido los kilogramos por segundo. Pero en este caso la respuesta es esto, ¿ah? De arriba. A mí me piden, determinen la expresión dimensional. La expresión dimensional es MT. ¿Ya? Vamos a seguir practicando. Uno más, para terminar hoy día con la clase. Ojo, esta clase es de nivel ya, de nivel 3, así que tiene su gradito de complejidad, ¿ya? Esto normalmente se enseña en cuarto, quinto de secundaria, así que, y si lo están aprendiendo, está muy bien. A ver, vamos a continuar. Vamos a hacer el ejercicio 6. ¿Qué me dice? En la ecuación dimensional homogénea, A es igual a X por B por C. Me pide haya X si A es fuerza, B es densidad y C es altura. A ver, como me piden hallar las dimensiones de X, entonces voy a hallar todas las dimensiones. Pues a ver, vamos a trabajar. Yo tendría que la dimensión de A es igual a la dimensión de X por la dimensión de B por la dimensión de C. A ver, vamos a trabajar, Geraldine. Ahora voy a pedir tu ayuda. A ver, Geraldine, ¿qué significa A, Geraldine? Fuerza, profesor. Fuerza, entonces voy a ponerlo. Voy a necesitar la ecuación dimensional de la fuerza. Igual. X es lo que me piden, ¿no? Eso no tengo. Ya está. ¿A qué es igual B? ¿Qué es B, Geraldine? Densidad, profesor. La densidad. Densidad es una magnitud física por la C. ¿Qué es C? Altura. Ya está, listo. A ver, Geraldine, vamos a tratar de acordarnos. Tú me dices si te acuerdas o no, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza, Geraldine? ¿Te acuerdas o no? Sí, profesor. A ver, ¿a qué es igual? M por L a la T menos, elevado a la menos 2. MLT a la menos 2. Muy bien. Y esto es igual a la ecuación dimensional de X, que es lo que me están pidiendo, yo no sé, por la ecuación dimensional de la densidad. ¿Te acuerdas a qué era igual la densidad? No, profesor. A ver, vamos a ver. Por acá lo hicimos, creo, ¿no? A ver, ¿dónde estás, densidad? Aquí estás, mira. Míralo. ¿Lo viste? Sí, profesor. Aquí está, mira. Ya está. Listo. Entonces, ¿a qué es igual la ecuación dimensional de la densidad? M por L elevado a la menos 3. Correcto. ML a la menos 3. Entonces lo coloco acá. ML a la menos 3. Ya está. Por la altura, Geraldine. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la altura? ¿Cómo mides la altura de algo, Geraldine? Con la longitud, profesor. Ah, con la longitud. Entonces, ¿cuál es la ecuación dimensional de la altura?
La longitud. La L, ¿no es cierto? La L de longitud. Ya está, Geraldine. A ver, vamos a resolver despacito nada más, ¿ya? Para no confundirlos. Mira, esto lo vamos a dejar igual, esto también, y te pido que operes aquí. A ver, dime cuánto te sale, Geraldine, esto. M por L, un ratito. Ya, te espero, ahí te espero. L elevado a la menos 3. L A a la la menos... más, a la menos 2 diré, profesor. De nuevo, no te escuché. A la menos 2. Correcto, ML a la menos 2, porque esto es 1, pues. Menos 3 más 1, menos 2. Ya está, listo. Ahora sí, Geraldine, como esto es como una ecuación, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Dónde lo vamos a mandar? Para Al allá, ¿no otro es cierto? lado, profesor. ¿No es cierto? ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Dividiendo. Ay, 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 muy bien. Entonces yo tendría MLT a la menos 2 sobre ML a la menos 2. Listo. Por lo tanto, a ver, Geraldine, ¿a qué es igual esto? A ver, tú dime. ¿Qué puedes hacer primero ahí? Simplificar la M. Ay, 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 muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría? L a la menos 1. A ver, opéralo tranquila, a ver, hazlo despacito en tu hojita, si no. Recuerda que cuando tú tienes una base en el denominador y la vas a subir, ¿cómo sube? 3, profesor. Correcto, sería L al cubo, ¿no es cierto? L al cubo, ¿qué más? Por T a la menos 2. Ay, ay, ay. Muy bien. Respuesta al ejercicio número 6. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bacán. Si quieren practicar, si quieren seguir aprendiendo, pueden irse a la zona de ejercicios propuestos en la plataforma y ahí ustedes mismos se descargan los ejercicios de análisis dimensional y lo aprenden. Por ejemplo, yo les comento que esto les enseño a mis alumnos de física básica en el instituto, chicos que tienen 20, 21 años, 22 años, y algunos no pueden resolver esto. Pero mira, ustedes que están en cuarto, quinto de primaria, me sorprende, chicos. De verdad que tienen ustedes, si siguen así, no sé hasta dónde van a parar. De repente ustedes van a estudiar ya fuera del país para que sigan perfeccionándose ustedes más. Muy bien, chicos. Así que los felicito y nada, para todo aquel que vea la grabación ya de este video, espero que les haya quedado claro esta clase de análisis dimensional y espero que les haya servido. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a revisar la clase nuevamente o en todo caso a practicar. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por haber participado de esta sesión y nos vemos los que quieren más tarde, que a las 8:30 hay otra clase. Nos Chao, vemos. profe. Nos vemos, chicos. Chao, Cuídense. profe. Que tengan buen día. Bye bye.